Prepárate para disfrutar este episodio. Ponte los audífonos, apaga la luz y cierra los ojos. El demonio de Iztacalco. La Ciudad de México es un lugar donde conviven modernidad y desigualdades profundas, donde los rascacielos de cristal se levantan como signos del progreso, proyectando una sombra que oscurece a las colonias populares, donde el control institucional a veces parece limitado, casi simbólico. En ese contexto, barrios como Iztacalco se vuelven espejos de la contradicción urbana, una alcaldía densamente poblada, con unidades habitacionales que con el tiempo se deterioraron, convirtiéndose en focos de tensión social. Un barrio vivo, donde las redes vecinales mantienen cierta cercanía comunitaria, pero donde la rutina diaria puede ocultar realidades más sombrías. La prensa sensacionalista, siempre en busca de sucesos extremos, nunca ha dejado de centrar su atención en los barrios marginados, suponiendo que allí, y solo allí, lo terrible tenía cabida. Lo ocurrido en Iztacalco tenía todos los elementos para alimentar esa narrativa. Un barrio común, un vecino aparentemente sin historia, y, de pronto, un hallazgo perturbador que convirtió una calle cualquiera en un archivo criminal. Miguel C. nació en 1984, en un entorno de clase media, hijo de una familia que nunca atrajo mayor atención en el barrio. Estudió química bacteriológica y parasitología en el Instituto Politécnico Nacional. Más tarde, trabajó en distintos laboratorios de la ciudad. En redes sociales presumía logros académicos y profesionales, además de viajes al extranjero. Se mostraba como activista en favor de los derechos de los animales y del feminismo. Pero su vida privada contrastaba con esa imagen digital. Quienes lo conocieron lo describen como reservado, distante, con hábitos extraños. No era agresivo, pero tampoco cercano. Se le veía entrar y salir del departamento que habitaba con bolsas grandes, cuyo contenido nunca se revelaba. Nadie lo cuestionaba, nadie lo vigilaba. Con el tiempo, su departamento se convirtió en un espacio aislado, un lugar al que pocos entraban y donde, sin que nadie lo sospechara, se ocultaban indicios de una cadena de actos atroces. El 16 de abril de 2024, Miguel irrumpió en el departamento de un vecino del piso inferior. Allí atacó a María. La joven perdió la vida tras un acto brutal. Su madre, al descubrir lo que ocurría, también fue agredida, pero logró sobrevivir el tiempo suficiente para alertar a los vecinos, quienes detuvieron a Miguel en el lugar. Cuando fue trasladado al reclusorio en espera de cargos, los investigadores inspeccionaron su domicilio. Lo que hallaron fue estremecedor. Restos óseos, 5 cráneos, varias identificaciones de mujeres reportadas como desaparecidas, teléfonos celulares y equipo quirúrgico. La prensa convirtió ese hallazgo en una tormenta mediática. Lo que parecía un hecho aislado pronto se vinculó con una serie de desapariciones en la zona. El expediente se abrió con fuerza. No se trataba solo de un vecino detenido por un acto puntual, sino de la posible pieza central de un rompecabezas con al menos 7 mujeres ausentes y rumores que hablaban de más de 30 víctimas potenciales a lo largo de una década. Con la noticia en los medios, el vecindario comenzó a recordar lo que antes parecía insignificante. Testimonios que habían sido desechados como simples comentarios cobraron otro sentido. Nunca saludaba. Siempre llevaba bolsas grandes. Decía que eran libros
y cuando te lo cruzabas en el pasillo, parecía que no te veía. Los rumores se mezclaron con la cobertura mediática y poco a poco la figura de Miguel se transformó en un personaje casi irreal. Tenía una mirada rara, como si siempre estuviera en otro lugar. Compraba lo justo, pan, refrescos, algo de abarrotes. Nunca platicaba, nunca sonreía. Pagaba y se iba. Ya no era un vecino discreto. Ya no era solo un hombre común. Se decía que sus víctimas eran mujeres jóvenes o de mediana edad con quienes tenía algún vínculo, compañeras de estudio, colegas de trabajo. También se mencionaba que agredía a trabajadoras sexuales o personas sin hogar. Un rasgo perturbador era que publicaba poesía en su cuenta de Facebook. Según las autoridades, esos textos aludían de manera velada a sus actos. Miguel se convirtió en el reflejo del monstruo urbano, el que habita en departamentos comunes, el que se esconde tras una puerta cerrada, el que nadie observa hasta que ya es demasiado tarde. Tras su captura, Miguel fue ingresado al reclusorio Oriente, bajo medidas de aislamiento. Los tribunales reunieron las pruebas encontradas en su departamento y lo vincularon a distintas desapariciones. En las audiencias ofreció versiones contradictorias. A veces admitía más de lo que se le imputaba, en otras lo negaba todo. Finalmente fue acusado formalmente de haber ultimado a 3 personas. Mientras esperaba su juicio, declaró haber privado de la vida a más de 30 mujeres en 12 años. Incluso llegó a llamar a familiares de víctimas y se burló de ellos, afirmando que no sentía remordimiento. Hay que creerle la mitad, porque estos individuos tienden a fanfarronear. Admiraba a Dahmer y Bundy, quería entrevistas, libros y notoriedad mediática. En el penal fue descrito como arrogante. Mantenía poco contacto con otros reclusos. Pasaba horas leyendo y escribiendo. Un informe lo catalogaba con rasgos narcisistas, interesado en la fama mediática, con un comportamiento que oscilaba entre calma superficial y estallidos verbales repentinos. En la mañana del 13 de abril de 2025, Miguel fue hallado inconsciente en su celda y trasladado de inmediato al Hospital General de Iztapalapa, donde falleció poco después. La causa oficial: paro cardíaco, provocado por sobredosis de medicamentos recetados, agravada por una caída desde su litera. Debido a la naturaleza repentina de su muerte, las autoridades iniciaron una investigación para descartar irregularidades. Ocurrió justo en la semana en que debía enfrentar nuevas audiencias. La fiscalía no logró precisar el número exacto de sus víctimas, dejando a varias familias sin justicia plena. En la opinión pública quedó la sensación de un expediente inconcluso, un rompecabezas roto cuyas piezas desaparecieron con él. Con el paso de los meses, el caso de Miguel dejó de ser un expediente judicial. En Iztacalco, su nombre se repite como advertencia, como un llamado a estar alerta. En la prensa se le convirtió como un símbolo de fallos institucionales y de la fragilidad de la seguridad en barrios populares. En la memoria colectiva, pasó a integrar una lista oscura. El vecino invisible se convirtió en el demonio de Iztacalco. El vampiro de Tampico. El vampiro de Nayarit no era un mito antiguo ni una leyenda heredada de los abuelos. Era un hombre que existió y que, tras su detención, se convirtió en el centro de un espectáculo mediático y al mismo tiempo en el reflejo de cómo la prensa podía transformar a un ser humano en un monstruo. La década de 1970 fue el auge de la nota roja en México. Revistas como Alarma o Alerta
dominaban los puestos de periódicos. Sus portadas eran inconfundibles, tipografía enorme, imágenes de operativos policíacos, escenas de crímenes reproducidas con dramatismo. El crimen se narraba como espectáculo. Los personajes de la delincuencia recibían apodos: las poquianchis, el chalequero, la tamalera de la Guerrero. Lo importante no era la verdad, sino el mito que se construía alrededor. En ese contexto, cualquier caso con tintes extraños podía convertirse en una leyenda, y Tepic, con su ritmo de ciudad pequeña, se volvió escenario de uno de esos relatos. A mediados de los 70 comenzaron a registrarse ataques nocturnos contra mujeres jóvenes. Las autoridades recibieron reportes de personas heridas de forma poco común, con marcas que la prensa interpretó como algo más allá de un robo. La primera víctima alcanzó a contar que su agresor tenía la mirada extraviada, que parecía actuar fuera de sí. Con los meses se sumaron más casos similares. La prensa unió los puntos y bautizó a aquel agresor con un nombre que sonaba a leyenda oscura: el vampiro de Nayarit. La noticia corrió como pólvora, pero fueron los rumores de la calle los que incendieron el miedo. En las vecindades, las madres repetían advertencias: no camines sola de noche porque el vampiro anda suelto. En los mercados, en las calles, en la plaza, la conversación se llenaba de versiones que cada vez eran más inquietantes. El agresor bebía el elixir rojo de sus víctimas, que practicaba rituales, que se escondía en los panteones. Decían que se aparecía cerca del Panteón Hidalgo, que salía tarde, con los ojos bien abiertos como si nunca durmiera. Nosotras nos recogíamos temprano, porque se decía que podía salir de cualquier esquina. El miedo lo transformó en un ente. Ya no era un hombre, era una sombra que caminaba entre lo humano y lo inexplicable. Yo no lo vi, pero una vez encontré a una muchacha tirada, muy pálida. Todos dijimos: fue el vampiro. Y desde entonces a mis hijas no las dejaba salir de noche. En 1977 la policía anunció la detención de un sospechoso, Francisco Guerrero, hombre de 30 años, sin trabajo fijo y con un historial de comportamiento errático. La noticia ocupó portadas de inmediato. Cayó el vampiro. El personaje que mantenía en zozobra a Tepic había sido arrestado. Los vecinos celebraban la captura, pero temían que su maldad no pudiera ser contenida en la cárcel. Las fotografías lo mostraban desaliñado, esposado, con la mirada perdida. Los reporteros lo describían como alguien poseído, incapaz de dar respuestas coherentes. Durante los interrogatorios hablaba de voces y aseguraba que necesitaba beber de ese preciado elixir humano para no vivir. Una frase que, repetida en titulares, terminó de consolidar la leyenda. El juicio de Francisco Guerrero se convirtió en un espectáculo. Los reporteros llenaban la sala atentos a cada palabra. Los vecinos, que apenas conocían los pasillos de los tribunales, asistían como si se tratara de una función pública. ¿Reconoce usted haber atacado a las mujeres mencionadas? No eran mujeres, eran sombras. Sombras que me seguían. Yo solo quería que el ruido en mi cabeza se callara. Que conste en actas que el acusado no responde con coherencia. El debate giraba entre declararlo culpable o trasladarlo a un hospital psiquiátrico. La prensa, sin embargo, no dudaba. Era un monstruo. Durante meses, el caso llenó los titulares de los diarios de todo el país. Las cifras de víctimas eran contradictorias. Algunos periódicos hablaban de 3, otros de 10. Nunca hubo registro oficial unificado, pero lo esencial ya estaba escrito. Un vampiro había caminado por Tepic. Tras el juicio, Guerrero fue internado en un hospital psiquiátrico. Allí desapareció de los registros públicos, pero no de la memoria colectiva.
En Tepic, su figura sobrevivió como advertencia. De niño escuchaba que si salía tarde, el vampiro me iba a atacar. Con los años entendí que era tan solo un hombre con problemas mentales, pero en mi cabeza seguía siendo un monstruo. El vampiro dejó de ser un sujeto con nombre y apellido y se convirtió en el arquetipo del miedo, en la personificación de la advertencia, la historia que nos recuerda que el terror no siempre necesita fantasmas. A veces basta con un titular, una fotografía y la imaginación colectiva para temer a la oscuridad. Las voces de Tlatelolco. La Ciudad de México es un espacio hecho de superposiciones. Debajo de cada calle hay otra calle más antigua. Debajo de cada plaza, los restos de otra civilización. Pero en ningún sitio esto se percibe con tanta claridad como en Tlatelolco. Su historia inicia en 1337, apenas 13 años después de la fundación de Tenochtitlán, cuando un grupo de mexicas disidentes estableció Tlatelolco y levantó el mercado más activo y con el tiempo el más grande de América. Tras la caída de Tenochtitlán, Tlatelolco quedó arrasado. Su templo, la pirámide que hoy vemos en la Plaza de las Tres Culturas, siguió marcando el paisaje durante siglos. Bernal Díaz del Castillo describió a Tlatelolco como el último bastión de la resistencia, donde los tambores de guerra nunca callaron. Hay quienes dicen que el eco de esos tambores aún se escuchan en las noches de agosto, cuando la humedad se pega a la piedra. Quienes viven cerca aseguran percibir un murmullo, como de muchas voces a la vez. No es el viento ni el tráfico, es otra cosa. Un testimonio de 1978 publicado en una revista cultural anotó: En la madrugada, los perros ladran hacia las ruinas. No se ve a nadie, pero suenan pasos, danzas y voces, como si alguien organizara tropas invisibles. Los arqueólogos atribuyen este fenómeno a la acústica peculiar del sitio, los vecinos a otra cosa: los fantasmas de la conquista. 4 siglos después, la plaza volvió a ser punto de quiebre. La modernidad llegó con los edificios de Nonoalco Tlatelolco, emblemas de un progreso urbano que no alcanzó para contener lo que vendría. El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, se reunieron estudiantes, docentes y familias. Aquella tarde quedó grabada en la memoria colectiva. Los periódicos hablaron de confusión y estruendo. Las actas oficiales siguieron incompletas. Los noticieros apenas pudieron dimensionar lo sucedido, pero lo que marcó a los vecinos en las noches posteriores fue algo más. Un hombre que entonces tenía 12 años contó: Después del 2 de octubre, todas las noches, a la misma hora, viene desde la plaza un clamor. Son voces, como si alguien pidiera ayuda, como si los estudiantes siguieran ahí. Hasta hoy, quienes viven en los edificios cercanos hablan de llamados lejanos al caer la noche. No es una sola voz, son muchas. No se entiende con claridad lo que dicen, pero la sensación es nítida. Un lamento común. La madrugada del 19 de septiembre de 1985 partió en dos la vida de la capital mexicana. Tlatelolco fue de las zonas más afectadas. El edificio Nuevo León se vino abajo como si fuera de papel, dejando a su paso un vacío enorme. Rescatistas que trabajaron en el sitio describieron escenas difíciles de olvidar. Escuchábamos voces pidiendo auxilio, pero cuando llegábamos al punto no había nadie. Cavamos toda la noche y no encontrábamos nada, solo escombros y silencio. Con el tiempo, aquello se repitió.
Los vecinos aseguran que cada aniversario del sismo, a la misma hora, regresan esos llamados, un fenómeno que algunos psicólogos nombran memoria acústica colectiva. La gente, en cambio, lo llama de otra manera: las psicofonías del 85. En un solo plano conviven las piedras del templo mexica, la iglesia levantada por frailes después de la conquista y los conjuntos habitacionales del siglo XX. Es una plaza viva de la historia mexicana: grandeza, quebranto y esperanza, todo en un mismo cuadro urbano. Pero esa convivencia no siempre es serena. Los testimonios coinciden en algo. La Plaza de las Tres Culturas no es únicamente un sitio histórico, es un lugar donde la historia no descansa. El expediente de Tlatelolco se alimenta de voces, cronistas, vecinos y rescatistas. Las explicaciones varían. Unas apuntan a la acústica del sitio. Edificios, ruinas e iglesias forman un anfiteatro natural que amplifican sonidos y los hacen viajar. Hay noches en que cierro las ventanas y, aún así, sube desde la plaza un rumor. No sé si son recuerdos o presencias, pero siento que no estoy sola. Otras señalan el peso de la memoria, la superposición de traumas colectivos que se manifiestan en quienes habitan el lugar. Pero, incluso con esas hipótesis, algo queda fuera de cuadro. He visto sombras entre las ruinas. Al principio pensé que eran jóvenes colándose, pero cuando voy a revisar, no hay nadie. Y las piedras parecen respirar. ¿Por qué tantos relatos describen voces humanas? ¿Por qué aparecen en fechas precisas: agosto, octubre, septiembre? ¿Por qué algunas personas aseguran escuchar palabras en lenguas que no conocen? Nos quedamos hasta tarde en la plaza. De pronto oímos un canto como en náhuatl. No había músicos ni bocinas. Intentamos grabarlos con el celular, pero no se grabó nada. Este expediente permanece abierto entre dos líneas: la racional y la que roza lo inexplicable. Lo inquietante de Tlatelolco no es solo lo que se oye, sino lo que se siente en los silencios. Caminar de noche por la plaza provoca una presión extraña en el pecho. El viento trae palabras entrecortadas, un murmullo, un eco, un recuerdo. Con más de 5 siglos de historia, Tlatelolco no es un sitio cualquiera. Es un espejo donde la ciudad entera recuerda lo perdido, un imperio derrotado, una generación acallada, una urbe herida. 3 cicatrices que siguen abiertas y que, según quienes han estado allí, se manifiestan en un mismo idioma: el de las voces que no cesan. La tamalera de la Guerrero. La colonia Guerrero es uno de los barrios más antiguos del centro de la ciudad. Fundada a finales del siglo XIX, fue durante décadas un espacio para las familias de clase obrera, músicos, artesanos y comerciantes. Pero con el paso del tiempo, sus casonas se transformaron en vecindades hacinadas y la pobreza creciente fue marcando su destino. En los años 70, la Guerrero era un territorio con una reputación ambigua. Por un lado, cuna de tradiciones y fiestas populares. Por el otro, escenario de violencia, comercio informal y desigualdad. Era común ver en sus calles largas filas de puestos ambulantes, personas en situación de calle buscando refugio, fauna nociva disputándose la basura. Era un barrio vivo, pero también herido. Fue en ese contexto donde surgió una historia macabra. De acuerdo con una nota publicada en 1971 por la revista Alarma, la policía acudió a una vivienda de la calle Héroes. Los vecinos habían denunciado un hedor insoportable, un olor que parecía extenderse por toda la manzana. Al ingresar al inmueble,
los agentes encontraron restos de masa en el suelo, ollas aún humeantes sobre la estufa y dentro del refrigerador, bolsas cuyo contenido despertó sospechas inmediatas. La mujer que vivía en la casa fue detenida y en cuestión de horas la prensa le dio un nombre que quedaría grabado en la memoria popular: la tamalera de la Guerrero. Entramos y el olor era insoportable, como a manteca rancia y fierro oxidado. En un rincón había costales llenos de un contenido extraño. Nunca había visto nada así. El rumor se propagó rápidamente. En Tepito, en La Lagunilla, en Tlatelolco, todos hablaban de lo mismo. Algunos aseguraban que la mujer había desaparecido a su esposo. Otros decían que se trataba de inquilinos de la vecindad que nunca volvieron a aparecer. Hubo incluso quienes juraban haberle comprado tamales en el Metro Hidalgo, demasiado baratos, demasiado abundantes, como para ser normales. Una vez le compré un tamal y sí, estaba raro, muy grasoso, con un sabor dulce que nunca olvidé. De pronto, lo cotidiano se convirtió en amenaza. La idea de que un alimento, símbolo de comunidad, pudiera esconder un trasfondo perturbador. En esa época yo vivía cerca de La Lagunilla. Mire, yo no la conocía en persona, pero se decía que ahí, en esa vecindad, ella cocinaba algo distinto y que todos, en algún momento, lo habíamos probado sin darnos cuenta. La historia sobrevivió no gracias a los tribunales, sino a las revistas de nota roja, que en aquella época competían por el titular más escandaloso que, al final, terminaba influyendo en la percepción de toda una ciudad. La Guerrero, Tepito, La Doctores, barrios enteros cargaban ya con una reputación construida a partir de esas narrativas. Así, el caso de la tamalera de La Guerrero se fue adaptando con los años. Cada generación lo recontó con variaciones. Que ocurrió en otra colonia, que la mujer fue encarcelada, que desapareció sin dejar rastro, que aún vive. Con el tiempo, el relato fue retomado por programas de televisión, foros de internet y charlas de barrio. Lo que en su momento fue una nota roja terminó convertido en una de las leyendas urbanas más persistentes de la capital. Y tal vez ahí radica su verdadera fuerza, no en las pruebas, sino en la persistencia del rumor. Un rumor que transformó un posible hecho aislado en un símbolo colectivo. La sospecha que lo cotidiano, un alimento comprado en la calle, una voz pregonando tamales calientes, podía esconder algo monstruoso. Quizá la tamalera de La Guerrero nunca existió como nos la contaron. Quizá fue un invento periodístico, un recurso para vender más ejemplares. Pero, con pruebas o sin ellas, la historia refleja una verdad incómoda: la desconfianza de una ciudad marcada por la desigualdad y la supervivencia donde basta un rumor para convertirse en certeza. Tal vez la tamalera de La Guerrero sea solo un rumor, tal vez sea una metáfora del miedo urbano, pero también es posible que alguien, en algún momento, haya probado algo que nunca pidió. Ricos tamales oaxaqueños.